Hola familia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Bueno, como habrán presentado, mi nombre es Fernando Bueno, yo soy religioso de los Sagrados Corazones y coordino la pastoral de nuestra provincia y de los colegios que tiene la congregación en España. Llevo muchos años trabajando en el ámbito educativo, en los colegios, en todas las etapas educativas. Y verdad que donde más me centro, bueno, pues en los cursos superiores de la ESO y bachillerato, de cuarto de la ESO en adelante. Me han pedido que comparta con vosotros mi experiencia y mi reflexión sobre cómo acompañar en entornos educativos situaciones de disforia o de transexualidad. Sintiéndolo mucho no puedo estar allí con vosotros porque justo en este momento hay otro encuentro de mi congregación en el que tengo que estar, pero bueno, pues de esta manera comparto la reflexión. Mira, nosotros cuando nos planteamos cualquier situación en los colegios tenemos de fondo un marco común que para nosotros es muy importante y es preguntarnos para qué tenemos los colegios y para qué sirve un colegio. Y la certeza primera es que el colegio tiene que ser un lugar agradable para los alumnos. Tiene que ser un lugar donde cuando vengan los alumnos se sientan queridos, cuidados, acogidos y valorados. Yo sepa que cuando llegue allí me van a querer y me van a aceptar y a acoger, ¿no? Por eso tiene que ser, bueno, pues un hogar y una casa en donde uno pueda ir construyendo, ir dando pasos para reconocer quién es cada uno. La pregunta fundamental que tenemos que trabajar en el ámbito educativo es quién soy, cuál es mi identidad, qué es lo que me define, qué es lo que me hace especial. Y en ese sentido, una segunda pregunta es ¿para quién soy? Como somos seres en relación, bueno, pues también nuestra identidad se define en relación a los demás. ¿Quién soy y para quién soy? Una de las cosas que define claramente nuestra identidad es nuestro modo de amar, nuestra afectividad. Entonces también la pregunta de cómo mi modo de amar puede dejar huella en los demás, en el mundo, cómo mi modo de amar, cómo mi corazón puede transformar la realidad y puede dejar huella en las personas, también es una tarea importante. Por eso educar la afectividad, la sexualidad y el corazón para nosotros es un tema transversal. Hay temas que son delicados, que son complejos, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y hay que ser prudente en ese sentido, pero una de las tareas fundamentales es educar la afectividad. Y para eso nos servimos del acompañamiento personal y espiritual, que en nuestra congregación esto es un tema fundamental. Y lo que buscamos es acompañar en ese proceso de construcción de la identidad, de descubrir o a veces redescubrir quién soy, también desde la fe, quién soy a los ojos de Dios, pero sin invadir a la persona y sin coaccionar a la persona, que a veces es verdad que eso es difícil, ¿no? A veces hay que poner límites, hay que marcar caminos que no son sanos, dar criterios para pensar, pero bueno, sin invadir y sin coaccionar. En este sentido, cuando nosotros en el colegio se nos presentan situaciones de disforia, de transexualidad, situaciones de homosexualidad, yo que sé, hay mil casuísticas muy complejas que se pueden presentar en la vida de un adolescente o de un niño en el colegio, ¿no? Pues siempre tenemos de fondo estas tres cosas. Hay, bueno, lo primero es que todos sabemos que a veces tenemos necesidades conscientes o inconscientes que asoman, ¿no? la cabeza en nuestro día a día. Freud nos enseñó que tenemos necesidades inconscientes que surgen en algún momento de nuestra infancia, de nuestro desarrollo evolutivo y que, bueno, pues están ahí. Cuando a veces los niños nos dicen cosas que no nos encajan, hacen cosas que parecen un poco raras, o entre lo que dicen y lo que hacen hay una inconsistencia, una incoherencia muy grande, bueno, pues a veces somos conscientes que los niños hacen cosas o dicen cosas o se sitúan ellos en situaciones concretas no porque sea una situación real, sino porque hay una necesidad de fondo que está ahí como gritando un poco silentemente. Nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho y es que todos necesitamos más amor del que merecemos. Nosotros siempre decimos que cuando un niño haga cosas más raras, o sea más incoherente, o nos parezca más extraño lo que hace, cuanto menos se lo merezca en ese sentido, más hay que quererlo, porque a veces hay una necesidad de fondo imperiosa, puede sentirse reconocido, de sentirse querido, de sentirse aceptado, que hace que uno busque estas cosas, ¿no? Los segundos son los apegos familiares. Sabéis que hay cuatro tipos de apegos, esto lo conocemos todos. Bueno, pues detrás de situaciones complejas suele haber situaciones familiares complejas. Y en el colegio nos encontramos, en concreto, con situaciones de disforia o de transexualidad, que detrás hay situaciones familiares desestructuradas, familias inconsistentes, figuras paternas o maternas ausentes, situaciones de violencia, de abuso, que bueno, pues también hay que tener en cuenta que a veces ante esas realidades hay un apego, bueno, pues no vivido del todo sano de fondo. Y después lo último
También nosotros muchas veces decimos, los adolescentes, las niñas son cariñosas, ¿no? Se expresan con abrazos y demás. Los niños tienen menos capacidad para expresar los sentimientos. Y a veces los niños en el colegio se tocan mucho, ¿no? Están toqueteándose todo el tiempo, sobándose. Y tenemos una profesora que siempre dice, pero ¿por qué se soban tanto los niños unos a otros, ¿no? Porque están tocándose partes del cuerpo que no deberían de tocarse. Bueno, a veces, como el sistema afectivo de los adolescentes no tiene herramientas suficientes para vivirlo de manera madura, a veces utilizan el sistema sexual para poder expresar lo que afectivamente no son capaces, ¿no? Entonces, bueno, también muchas veces cuando los niños nos dicen que están en situaciones determinadas de disforia o, bueno, varias casuísticas, a veces también hay una vivencia afectiva que no son capaces de nombrarla o de darle cauce y lo sacan pues de esa manera. Entonces, bueno, pues todo esto nos hace un poquito como tener en cuenta que las cosas no son tan sencillas y tan fáciles como a veces pensamos. En situaciones de disforia, de transexualidad, nosotros lo que nos encontramos es que es una realidad que se descubre. Cuando nos hemos encontrado niños que nos vienen contando situaciones así, a veces, en la mayoría de los casos es un descubrimiento, como que un velo se destapa y descubren una realidad que ellos no han elegido, sino que se encuentran. Bien una realidad verdadera o bien una realidad con una maraña de cosas que no saben cómo nombrarlas y se les descubre como una realidad dolorosa, ¿no? Que les hace sufrir. Habrá muchas cosas que podamos no comprender, no entender, o habrá muchas realidades que podamos estar incluso seguros de que no son ciertas. Pero lo que sí que es cierto es que detrás hay niños que sufren, que lo están pasando mal y que ese descubrimiento que no pueden decir, que no saben nombrar, les hace sufrir mucho, ¿no? También es verdad que esto les da como una mirada nueva, unos nuevos ojos para poder mirar la realidad desde una sensibilidad especial, desde una sensibilidad diferente, que también aporta un valor añadido a esto. Y es cierto también que cuando con los niños hablamos de estas cosas, lo que para nosotros es un problema muy grande a veces de la disforia, la transexualidad, para ellos no es el centro, ni muchísimo menos. Lo dicen, ¿no? A mí lo que me define no es ni mi orientación, sino que me define otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad que de la evidencia que tienen ellos a la nuestra a veces también hay una distancia. Y sí que es verdad que a veces lo que sucede es que, bueno, la condición, la orientación sexual o la identidad sexual no es una elección, ellos no lo pueden elegir, sino que es algo que se les impone, pero sí que está en sus manos elegir el modo en el que viven esa orientación o esa identidad, ¿no? Y cómo ellos se relacionan con esa identidad, con esa orientación. Y sobre eso es verdad que sí es más fácil trabajar con los chicos. Otra de las cosas importantes para nosotros es no olvidar algunas cuestiones, ¿no? Me imagino que en estos días habréis hablado y de todos es conocido los datos estadísticos y de persistencia de la disforia y de la transexualidad, tanto en la infancia como en la adolescencia. Entonces eso nos hace ser prudentes, ¿no? Tener en cuenta que hay muchos casos que no son reales y que son procesos como de búsqueda de la propia identidad y de redescubrir quién soy yo. Por eso nosotros tenemos 3 criterios que intentamos usar cuando acompañamos a los menores en estas situaciones. Uno es buscar el menor sufrimiento del menor, porque es verdad que por muy a veces, no sé, rara o difícil de comprender estas situaciones que sean, pero siempre hay un niño que sufre. Entonces buscar que el menor sufra lo menor posible con nuestras decisiones y con el modo de actuar. Lo segundo es buscar también una mayor prudencia en la toma de decisiones, sobre todo en base a los datos estadísticos y sabiendo que delante tienes una situación que en un tanto por ciento muy elevado de los casos no va a ser real, ¿no? Entonces ser prudente. Y después un tercer criterio, a mí esta palabra no me gusta, pero bueno, se entiende, ¿no? Es como buscar también el menor escándalo posible. A veces nos ha pasado niños que dicen, pues quiero venir vestido de niña con el uniforme, ¿no? Al colegio y le hemos tenido que decir, digo, bueno, vale, perfecto, si tú quieres no hay problema, pero fíjate cómo es tu clase, cómo es tu promoción, lo complicada que es y los niños tan difíciles que hay, que si vienes así se te va a plantear un problema mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos 3 criterios buscar un poquito el equilibrio y ver siempre qué es lo mejor para el menor en estos casos. Hay otra cosa que tenemos nosotros de fondo, como sabéis, hay una máxima ahora mismo en muchas ideologías que están en nuestro contexto que equiparan a verdad el sentimiento y la emoción. Si yo siento algo, si yo tengo esta sensación, esta emoción, es cierto, ¿no?
Y nosotros que somos adultos sabemos perfectamente que a veces la vivencia personal nos juega malas pasadas y que a veces no tenemos una claridad racional suficiente para ver lo que de verdad y lo que estamos viviendo. Pero es verdad que en nuestro entorno, si tú sientes algo, eso es cierto, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos cuidado con eso y a los chavales les hacemos ver que a veces esa relación directa no es cierta, ¿no? Y que es una tentación o es un engaño. Y también otra de las cosas que tenemos de fondo es que la identidad se construye de fuera hacia adentro. Nosotros somos seres en relación, entonces mi identidad yo la construyo en la medida que me relaciono con los demás y que en el contraste voy viendo lo que me define, lo que no me define, lo que me gusta o lo que no me gusta. Uno solo consigo mismo no tiene esa capacidad de hacer eso, ¿no? Bueno, pues estos son como criterios de fondo que tenemos. Algunas claves que nosotros hemos ido sacando, o bueno, que yo puedo compartir desde mi experiencia de acompañar alumnos en situaciones así. Lo primero, para nosotros es muy importante nombrar bien a las personas. Cuando algunos niños se encuentran en situaciones complejas, sea de disforia, de transexualidad, de adicciones, de autolesiones, situaciones que son vergonzosas, digamos, que no son fácilmente aceptables o hablables, cuesta trabajo nombrarse. Entonces, que nosotros puedan ver que somos personas que nombramos a los niños con cariño, con ternura y con una benevolencia muy grande, sin juzgarlos, eso es muy importante porque genera como la condición de posibilidad de que el otro se pueda abrir a nosotros. En ese sentido, también una de las cosas que intentamos es ayudarles a comprenderse desde un cauce afirmativo. Las comprensiones negativas impiden la identificación, ¿no? Como pone ahí. Si nosotros le decimos a los niños, vale, tú estás en una situación de disforia, entonces no vengas así vestido, no hables así, no te expreses así, no digas esto y no hagas este gesto, es muy difícil entenderse a uno mismo como alguien valioso desde esa clave. Por eso es muy importante también comprensiones afirmativas que sí que posibiliten la identificación de la persona con una identidad que merece la pena ser vivida y que es digna de ser querida, ¿vale? Por eso también, bueno, pues otra de las cosas es ayudarles a los niños a ver que tienen valores y miradas positivas en la identidad que están viviendo o en la orientación que están viviendo, ¿no? Tener un amor diferente no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿no? Tiene, bueno, pues una fortaleza y unas debilidades diferentes, bueno, como todo en la vida, ¿no? Entonces también hacerles caer en la cuenta de esa diferencia que aporta un valor añadido y que la hace especial y distinto a los demás en su vivencia de la identidad y de la orientación. Todo esto para nosotros es, claro, se da cuando tenemos espacios que hemos creado para poder crecer juntos, ¿no? Lo que yo comentaba antes del acompañamiento personal y espiritual. Nosotros, es verdad que en nuestros colegios esto lo tenemos súper trabajado y es una cultura de centro, que el acompañamiento es un lugar donde los niños pueden ir para hablar de cuestiones personales, de una clave de la confidencialidad, salvo que haya situaciones que pongan en peligro su integridad y su salud. Y esto, bueno, es verdad que genera ese espacio para poder hablarlo. También, claro, otra de las cosas que a veces se nos plantea es, bueno, algunos niños que nos dicen, bueno, pues yo soy así, ya está, yo esto lo escondo, no lo digo, y a pesar de eso, pues yo sigo viviendo. Y claro, no cabe plantearse una vida de crecimiento dejando de lado algunos aspectos tan importantes como nuestra identidad sexual o nuestra orientación. Y ahí hay que hacer un camino también, bueno, pues de poder poner nombre a las cosas, de poder aceptar las cosas y de poder reconocer lo que de verdad hay ahí. Para eso también hay que ser capaz de mirar más allá de lo que en un primer momento los niños a veces nos dicen o muestran. Por lo que os decía antes, porque a veces hay necesidades de fondo, hay miedos, hay heridas, hay situaciones familiares complejas, hay huidas, ¿no? Entonces hay como que diseccionar un poquito, ¿no? Yo que vengo del mundo de la medicina, y ver de fondo qué es lo que hay de verdad ahí, ¿no? También, claro, otra de las cosas que a veces nos sucede es que los niños, como estaban viviendo en este descubrimiento de esa realidad un sufrimiento muy grande, claro, sufrir no les gusta a nadie y los niños todavía menos, tienen menos herramientas que nosotros para poder sufrir bien o transitar ese sufrimiento de manera sana. Entonces a veces buscan huir del sufrimiento con, bueno, pues respuestas rápidas, ¿no? Y también hay que ayudarles a ver el valor que tiene el sufrimiento en nuestro proceso de crecimiento personal. Y claro, también hay un sufrimiento que les cuesta mucho trabajo a veces aceptar, que es el de no ser como los otros, ¿no? Bueno, pues cuando uno descubre que es homosexual, que es transexual o que tiene que aceptar una realidad familiar, yo qué sé, que un padre es alcohólico, bueno, hay muchos casos, ¿no?
pues el no ser como los otros es un sufrimiento que no se puede evitar, que a veces, claro, hay que ayudarles a transitar eso y a aceptar esa realidad, como decíamos antes, como una realidad diferente, que aporta un valor diferente, ¿no? Sabiendo que todos hemos recibido la capacidad de amar y de ser amados. Desde la fe todos tenemos el espíritu dentro, ¿no? Entonces, por muy difícil que se nos ponga la realidad, tenemos un modo de amar especial que aporta un valor a la vida. Bueno, pues aprender a escuchar lo que dice el amor que uno lleva dentro, ¿vale? Em, bueno, y esto ya lo he contado, ¿no? Y lo último, ¿no? Esto sí que me parece muy importante. Mira, una de las cosas que nos encontramos en los colegios es que el autoconocimiento a veces es muy limitado, y mira que nosotros lo trabajamos mucho en nuestros colegios, y la autoestima a veces es muy mala. Claro, la crisis de la autoestima es algo intrínseco de la adolescencia, pero a veces por las situaciones que viven los niños hoy en día, familiar y más complejas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que hace que la autoestima sea una cosa pero súper pequeñita que hay que trabajar. Y claro, si la estima no viene de uno mismo, la estima se busca fuera, ¿no? Si uno no aprende a quererse, a valorarse con lo que es, va a buscar otras salidas. Aquí hablamos de disforia, de transexualidad, pero pues, en un colegio encontramos con niños que se tiñen el pelo, que se hacen tatuajes, que se hacen piercing, que prueban relaciones sexuales de todo tipo, ¿no? Como buscando fuera esa compensación a la falta de autoestima que tienen dentro. Con todo esto, cuando nos encontramos situaciones complejas con los niños, que hay que tomar decisiones, bueno, pues esto me lo enseñaron en el máster de bioética muy bien, nos planteamos como estas preguntas, ¿no? Una de las dificultades que a veces nos vemos es que en cuanto hay que decidir, ¿este niño que va al baño de niños o de niñas? Tenemos en el colegio personas que se posicionan en extremos de manera ideológica, y con las ideologías pues es muy difícil, por no decir es imposible dialogar, ¿no? Entonces nosotros siempre partimos del valor que queremos trabajar, el valor que queremos salvaguardar con estos menores, pues el valor de la dignidad, de la integridad, de la imagen personal, ¿no? Que en esos valores estamos todos de acuerdo. Después ver cuáles son los cursos de acción extremos que vamos a descartar porque nos impiden dialogar, y entonces desde ahí buscar posturas intermedias que busquen cuidar ese valor de fondo, buscando siempre el mayor bien del menor y evitando el sufrimiento innecesario. Y esto es verdad que tanto con los profesores como con la familia nos ayuda mucho el trabajarlo, ¿vale? Esa diapositiva me la voy a saltar porque se me va a acabar el tiempo que me ha dado Javier. Bueno, nos encontramos entonces con esto en el día a día, un dilema ético en donde vemos que los menores tienen hoy en día una capacidad para poder decidir sobre ellos mismos en cuestiones de acceso a tratamiento médico, ¿no? Al abordaje médico, ¿no? Que es mejor esta expresión. Y se les presupone a los menores una autonomía plena, se supone, para poder decidir sobre ellos mismos. Lo que nosotros nos encontramos en el día a día con los menores en el colegio y hablando con ellos es que la adolescencia te coloca en una situación de vulnerabilidad muy grande por el proceso que tiene en sí la adolescencia de romper esquemas y redescubrirse, ¿no? Y en la infancia también por la falta de adquisición de herramientas básicas. Y a esto añadido una situación de disforia real o que sea una vía de escape a otras cosas de fondo, de necesidades o de estructuras familiares, ¿no? Que hemos comentado, hace que tenga además una situación de vulnerabilidad añadida específica por esta realidad que están viviendo, ¿no? Esto hace que la autonomía del menor esté condicionada por esta vulnerabilidad. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero todos sabemos que cuando uno está en una situación de fragilidad muy grande o de vulnerabilidad muy, muy grande, a veces no tenemos claridad suficiente para poder decidir. A veces buscamos huir muy rápidamente de esa situación y a veces tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos o no estamos conformes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es verdad que como otro criterio de fondo que hay, ¿no? Y también a veces el trabajar esta situación de vulnerabilidad con la familia y con los menores para nosotros es muy importante y nos ayuda. En ese sentido, nosotros tenemos también como algunos mantras que tenemos que desmontar con los menores. Esto lo digo muy rápido porque lo habréis hablado seguro, ¿no? Primero, está el mantra de que los adolescentes saben quiénes son. Eso no es real porque están buscándose a sí mismos y están constantemente cambiando de famosos que quieren seguir, de ídolos, de personas de referencia. Entonces están con ese camino de búsqueda. Lo segundo también que se nos dice mucho, que escuchamos en los colegios, es que la transición social y la afirmación es una propuesta en la que no hay nada que perder.
y eso tampoco es cierto, porque sabéis que en el abordaje médico, en el tratamiento hormonal cruzado, bueno, pues hay algunas situaciones de fertilidad que quedan comprometidas, entonces bueno, pues sí hay algo que perder. Otra de las cosas que se nos dice es que si no afirmas, tu hijo o hija puede suicidarse, y eso es cierto, pero también es cierto que en un tanto por ciento elevadísimo de casos de personas que hacen la transición social, también aparece en la idea del suicidio, ¿no? Y son los datos elevadísimos, del 40%, 40 y tanto por ciento. Otro de los mantras es que la identidad de género es inmutable, no se puede desconcertar a un niño de una identidad transgénero. Bueno, pues igual que el primer mantra, ¿no? Eso tampoco es real, los niños están buscándose a sí mismos. Una cosa nosotros que es muy curiosa en el colegio es que niños que son heterosexuales muchas veces nos dicen que tienen como conatos de homosexualidad porque de repente se han fijado en el culo de un compañero en el vestuario, bueno, y vienen como asustados, ¿no? Bueno, pues están en ese proceso de búsqueda. Y después todo lo otro que os decía, que la identidad se construye de fuera hacia adentro. Uno consigo mismo no puede construir esa identidad o queda muy coja, ¿no? Y es muy fácil que uno pueda autoengañarse. Bueno, mira, aquí ya hemos comentado, ¿no?, algunas sugerencias para poder acompañar a los menores de edad que se encuentran en situación de disforia o de transexualidad. Bueno, lo primero es ayudarse a reconocerse como personas dignas, que tienen dignidad intrínseca y que merecen ser queridas. Muchas veces son niños que nos dicen que no quieren mirarse al espejo, que sienten un rechazo muy grande, que no se aceptan. Entonces, devolverles con nuestra mirada que más allá de esta realidad compleja que hay que ayudarles a vivir, en ellos hay mucha más capacidad de amor que de hacer daño, mucha más capacidad de bondad que de maldad, ¿no? Redescubrirse como personas dignas de ser queridas. Lo segundo también es a veces ayudarles a quitarse cierto sentimiento de culpabilidad. Como no es lo más frecuente, ¿no? Cuando un niño se descubre en una situación de disforia, transexualidad, dices que el resto de mis compañeros no son así, ¿no? Entonces, que algo habré hecho mal. Bueno, pues ser culpable de algo que tú no has elegido no es sano, no es justo, ¿no? Entonces ayudar a quitar esa culpabilidad es muy importante y ayudar a vivir el modo en el que yo vivo esa identidad o esa orientación que uno descubre. Lo tercero sería, esto ya lo hemos comentado, ayudar a integrar esa parte de la vida en el conjunto de los niños. No vale decir yo tiro para adelante a pesar de mi vivencia de la afectividad de la sexualidad, que dejas cojísimo la estructura de la persona. Y después, una cosa muy importante es reconocer en la experiencia de sufrimiento un lugar de crecimiento personal y de encuentros con los otros, bueno, y con Dios también desde la fe, ¿no?, que somos colegios religiosos. Nosotros sabemos que, bueno, a nadie le gusta sufrir, evidentemente, pero que el sufrimiento es un lugar de redescubrir, en el fondo es un lugar de revelación de la propia identidad personal. Cuando uno sufre, se te replantean los valores que tienes en tu vida, te aparecen preguntas importantes, trascendentales, ¿no? Y el sufrimiento bien vivido te ayuda a descubrir quién eres, ¿no? Y te ayuda como a ese crecimiento personal que uno necesita en la vida. Y en situaciones de disforia, de transexualidad, que lo que busca la sociedad es cuanto menos sufra, mejor, ¿no? Cuanto antes pase esto, mejor. Es verdad que privamos a los niños de una realidad no placentera, porque es verdad que el sufrimiento no es placentero, pero sí que, bueno, pues una parte muy importante de nuestra vivencia como personas, ¿no? Otra de las cosas muy importantes en este proceso de acompañar a los niños es ayudar a saldar las heridas y a reconstruir un relato propio, consistente. Bueno, pues muchas veces lo que os decía, nos encontramos situaciones familiares complejas, heridas, peleas que han tenido de pequeños, cosas que se le han quedado ahí, que le han hecho daño, ¿no?, en el corazón y están ahí como dando vueltecillas. Bueno, pues ayudar a narrar la historia de manera sana, de manera reparada, ¿no?, es muy importante. Y también, claro, nosotros en un colegio religioso a veces la imagen de Dios también hace mucho daño en estas personas, ¿no? Y eso no es un factor despreciable porque, claro, cuando haces una lectura muy literal de la Biblia o escuchas algunas afirmaciones dogmáticas de la Iglesia, perdón, magisteriales de la Iglesia, pues claro, lo que se dice en estos ámbitos pues no ayuda mucho a que una persona en disforia o en transexualidad se pueda nombrar a sí misma bien, ¿no? Entonces, ayudarles a tener una imagen de Dios sana, de un Dios que les quiere y que no les juzga, un Dios que les acompaña y que no les castiga, también es muy importante, ¿no?
Y después, para nosotros también es muy importante una ayuda especializada. Por mucho que nosotros estemos formados en esto y que sepamos de esto, pero hace falta alguien también que nos pueda orientar y asesorar a nivel psicológico y a nivel jurídico, ¿vale? Sobre todo por el bien del menor. Con la familia nos encontramos, bueno, pues también algunas dificultades. Lo primero es el miedo que tienen los padres muy grande a que su hijo o su hija sea rechazado, ¿no? Que si dice que es transexual, que sea rechazado. Y es un miedo que es legítimo en los padres, ¿no? Después también a veces entienden que si de esto no se habla, no existe, ¿no? Si la basura está debajo de la cama, no, el cuarto está limpio. Pues esto no es así, ¿no? Si, que yo mire hacia otro lado no quiere decir que mi hijo o que mi hija no siga pensando en un cambio de sexo o no siga sufriendo por la no aceptación de su propio cuerpo. Hay también un miedo muy grande a que ellos sean rechazados como padres, que el entorno, que el núcleo familiar sea rechazado y que se les tache de que no lo han hecho bien con sus hijos, ¿no? Como la creencia es heteronormativa, hay que ser heterosexual, pues todo lo que se salga de ahí a veces da ese miedo a que puedan ser juzgadas las familias, ¿no? Y, y bueno, un poquito lo que hemos comentado. Acabo con un texto bíblico, que esto es un congreso de bioética. Hay un texto que a mí me ayuda mucho y que me da mucha luz, ¿no? Hay un texto en la Biblia en el que a Jesús bueno, se encuentra con una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y entonces, según la ley de Moisés, antiguamente había que apedrearla, había que matarla, ¿no? Lo que hace Jesús es agacharse al lado de la mujer y escribe algo en la tierra. La Biblia no dice qué es lo que escribe, pero hay como dos interpretaciones. Algunos dicen que lo que escribió fue el pecado de la gente que tenía delante, como diciéndole a esta mujer: hija, tú has hecho esto, pero los demás son igual que tú. Tienen otras cosas, pero son igual de miserables que tú, ¿no? Y otros que dicen que lo que escribió fue el pecado de la mujer, como diciéndole: ya sé lo que has hecho, no te preocupes, tú eres mucho más que eso, ¿no? Yo soy capaz de mirar más allá de eso. Y es bonito también porque, claro, en este texto, si tú pones la ley junto al pecado, lo que te sale es matar a la mujer. Pues ya está, es una regla directa, ¿no? Si tú pones la ley junto a la persona, lo que te hace es acoger a la persona con cariño y con misericordia. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido, que yo he aprendido en el colegio, es, bueno, que nunca nadie sabemos la batalla que cada uno libra en su corazón. Eso solamente lo sabe cada uno consigo mismo y con sus dificultades, ¿no? Entonces siempre hay que dar el beneplácito de la duda de que en el corazón de la otra persona haya cosas que yo no entienda, que yo no comprenda o que se me escapen, ¿no? Y por eso acoger con cariño y con misericordia. Mira, acabo con este relieve. Esto está en la abadía de Vézelay, en Francia, y es un buen pastor. Lo que pasa es que este Jesús no porta una oveja, sino que porta a Judas. Si os fijáis, la mitad de la cara de Jesús es expresiva, la otra mitad de la cara de Jesús no es expresiva. Si le dais la vuelta a la imagen, la cara de Judas también aparece que la mitad de la cara es expresiva y la otra mitad parece como muerta. Y si juntamos la mitad de la cara de Judas, que es expresiva, y la mitad de la cara de Jesús, que es expresiva, y la unimos, sale un único rostro que está completo, que tiene una apariencia como de todo está bien, ¿no? Y es como, bueno, pues esa llamada a hacer de la debilidad, de lo incomprensible, del sufrimiento, de la dificultad del otro, un lugar de encuentro, donde ayudar en este camino que os decía como a descubrir quién soy yo, cuál es mi identidad, para quién soy y cuál es mi modo de dejar huella en este mundo a través de mi modo de querer y de mi corazón, ¿vale? Bueno, me pasa un poco el tiempo, pero bueno, esto es lo que yo os comparto, ¿no? Podría decir muchas más cosas, pero bueno, el tiempo está ahí limitado. Para nosotros es un regalo y es una suerte, eso sí que lo puedo decir con una confianza total, el acompañar a los niños en el colegio. Sabemos que esto a veces te supone muchos problemas, muchas dificultades y que te complica la vida, ¿no? Porque te metes en follones que a veces no sabes ni qué decir ni cómo salir del paso. Pero es un regalo y es una suerte. Así que nada, encantado de poder aportar un pequeño granito de arena a estos días de reflexión y nada, que vaya muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo.